Muchas gracias por la presentación y sobre todo muchas gracias a CCN por traernos un año más. Es el tercer año que venimos hablando de la criptografía que hacemos en Granada. Y nada, agradecer todo lo que hacen en estas jornadas. Vale. Yo soy Jordi y como han dicho soy evaluador de criptografía en JTSEC, un laboratorio que tenemos en Granada, que hacemos evaluaciones Lince, Common Criteria, STIC complementarias y también evaluaciones de criptografía. Una cosa que a nosotros nos hace estar bastante orgullosos es que tenemos un departamento aplicado específicamente a la criptografía. Bueno, si bien ya hemos hablado un poco de esto en las otras charlas, mi intención al principio es comentar nuestra postura acerca de la amenaza cuántica. Si bien en la charla anterior se ha hablado de que tenemos que prepararnos para el futuro, nosotros pensamos que la amenaza cuántica sí es una amenaza del futuro, pero es un riesgo actual, es de ahora. Y para nosotros el mayor riesgo es no llegar a tiempo de hacer los cambios necesarios en este periodo de tiempo que tenemos. Antes han hablado también del teorema de Mosca, que más o menos te dice cuándo tienes que preocuparte. Va en función del tiempo que tardas en hacer tu transición. Y bueno, nosotros le hemos querido añadir un corolario, el corolario de JTSEC, que viene diciendo que como no podemos actuar ni en el tiempo que van a tardar los ordenadores cuánticos en llegar, ni en el tiempo que es necesario proteger la información, actuemos en I, que es el tiempo que tenemos para transitar. Hagámoslo la transición más ágil posible, pero también segura. Y como condición necesaria, eso implica que tenemos que tener un proceso de certificación de la criptografía resistente a la computación cuántica. Y es de lo que os voy a hablar en esta charla. Aquí tenemos el calendario que han presentado antes. Como bien han dicho, 2025 ya está aquí, así que ya deberíamos de estar utilizando criptografía híbrida para intercambio de claves, para firmas digitales y haciendo una serie de cosas en las claves de la criptografía simétrica. Os voy a ir comentando. Un poco para tener una historia de la estandarización de PQC y de la seguridad cuántica a lo largo de los años, el NIST empezó en 2016 con todo su proceso de estandarización. Muy prontito, en 2020, ya estaba la ETSI sacando un estándar sobre hibridación de claves para establecimiento de claves. Y bueno, CCN empezó a sacar muy pronto, la verdad, una serie de documentos que ahora os comentaré. Para mí lo importante es, sobre todo, la parte final, en la que se puede ver que tenemos ya los 3 primeros estándares del NIST, que al final se van a utilizar por todo el mundo. Y también tenemos 2 publicaciones importantes. Una, en octubre de 2024, la STIC 221, y otra, más importante todavía para nosotros, que es la MEMEC. Se ha publicado, me han dicho que se ha publicado con fecha de hoy. Vale, pues aquí tenemos la posición de CCN frente a la amenaza cuántica. En la charla anterior han hablado del primer documento en el que bueno, se hacen se recomienda un plan de migración, un calendario y se dan unas recomendaciones genéricas. Fue en 2022. Después, en 2023, ya apareció un anexo H a la STIC 140 que aplica a todos los productos que quieren entrar en catálogo como aprobados. Y en ese anexo aparecen una serie de requisitos que ya son puramente requisitos para la seguridad cuántica. Es decir, desde ese momento, si hay un producto aprobado que quiere entrar en catálogo, tiene que cumplir con ciertos requisitos de la seguridad cuántica. Y finalmente, y sobre todo en lo que más nos basamos nosotros para hacer la metodología de evaluación, que es el STIC 221, ha aparecido una nueva versión en la que podréis ver en todas las tablas este simbolito. Cuando veáis este simbolito, significará que CCN está autorizando ese algoritmo para defenderse frente a la computación cuántica. Vale, ahora os voy a hablar de la MEMEC, que es la metodología de evaluación de mecanismos criptográficos. Los anteriores 2 años ya vino mi jefe aquí a presentarla y es una metodología que ha desarrollado CCN en conjunto con JTSEC para evaluar la cifra nacional. Para evaluarla tanto en linces como en STIC complementarias, como en Common Criteria, como también por su propia cuenta. Consta de 3 niveles, dependiendo de los niveles se hacen unas tareas o se hacen otras, y establece tanto requisitos para fabricantes como las tareas de evaluación concretas que debe hacer el laboratorio de evaluación. Aquí podemos ver las diferentes tareas, quizá las más significativas
son CCNA Grid, que es la tarea en la que vemos si los algoritmos que tiene el TOE son los recomendados, y luego una muy llamativa que es el Conformity, que hacemos las pruebas de conformidad de los que hablaban los compañeros anteriores. Todos estos test para encontrar fallos en los algoritmos es la tarea en la que los utilizamos. Por otro lado, tenemos un montón de inputs, esto vendría en la parte del fabricante. Nos hemos encontrado con fabricantes esta jornada y nos dicen que es una metodología ardua de llevar a cabo. Es verdad, porque preguntamos mucho, pero también es verdad que estamos preguntando criptografía. La criptografía es un tema que no es trivial. Entonces, bueno, como avance de versiones anteriores, ahora tenemos dos inputs nuevos, que son I7 e I8, que por un lado son los vectores de self-test, que los fabricantes ahora nos lo mandan completos para que nosotros los verifiquemos. Y por otro lado, tenemos un vendor questionnaire para todo el tema de RNG, en el que hacemos un montón de preguntas para ver si la generación de números aleatorios se hace de forma adecuada. Aquí tenemos un poco el proceso rápidamente explicado, porque luego lo necesitaré, de cómo validamos los vectores de conformidad. Básicamente, mandamos mediante la herramienta de CCN unos JSON que tienen unos parámetros input y otros output que están sin rellenar. Los rellenamos tanto con la implementación de referencia de la herramienta del CCN como con el TOE del fabricante. Y simplemente luego comparamos y vemos si hay algún fallo en algún vector o si la implementación del fabricante se puede entender como que pasa perfectamente. Vale, pues esta es la parte importante, que es presentaros a la nueva guía de las TIC, CCN STIC 2100, que es lo que antes nosotros llamábamos la MEMEC, por las siglas. Una curiosidad, que no sé si habrá sido así la decisión del número o no, pero si a MEMEC le quitamos las ES, tenemos 2100 en números romanos. Las novedades de este año, aparte de lo que ya nos presentamos otros años, es que ahora atacamos más, o sea, miramos con más detenimiento todo el tema de RNG, todo el tema de self-testing, y también hemos metido algunos algoritmos nuevos, como Argon 2ID. Todo ello aparte de PQC. En un futuro, y hablo de un futuro, pero ya estamos haciendo evaluaciones donde tenemos PQC, vamos a incluir y vamos a formalizar todas las tareas de evaluación para todos los requisitos de seguridad cuántica. Y de esto es de lo que os voy a hablar. Y bueno, por último, también mencionaros que estamos empezando a trabajar en una metodología de evaluación para los generadores de aleatorios. Bien, aquí os voy a repasar un poco todos los algoritmos que serían los recomendados, ¿de acuerdo? Y no me voy a centrar solo en nombrarlos, sino que os voy a comentar un poquito cómo evaluaríamos ciertas cosas, qué requisitos deberían de cumplirse por parte de los fabricantes. Y bueno, esta va a ser la parte más corta, que básicamente son los algoritmos de criptografía simétrica, que como bien han dicho antes, si bien la computación cuántica no los rompe completamente, sí que se disminuye la seguridad, porque bueno, los attackers reducen y hacen las cosas mucho más rápido. Entonces, la postura óptima aquí es pedir que las claves sean más altas si quieres poder enfrentarte a un atacante cuántico. Esto se puede ver el simbolito del que os mencioné antes. Por ejemplo, para hashes se pide unas longitudes de al menos 250. O sea, perdón, esto es lo que no estaría recomendado para post-quantum, al revés. Estos serían los que sí estarían recomendados para post-quantum, ¿vale? Esto significaría que no podríamos utilizarlo en casos de que queramos ser resistentes a la criptografía post-cuántica. Podréis ver como curiosidad que para AES normalmente se dice que tendría que ser 256. Sin embargo, se está viendo que el ataque de Grover no es tan potente como pensábamos y que realmente tardaría mucho más y que ya utilizar 192 como longitud sería conservativo. También hay que tener en cuenta que todos los algoritmos PQC de los que vamos a hablar asimétricos emplean primitivas simétricas, y esas primitivas simétricas no utilizan las longitudes que deberían de utilizar si quisiesen ser resistentes a la computación cuántica. Sin embargo, en todas sus pruebas de seguridad ya se ha tenido en cuenta todos los parámetros y no tenemos que preocuparnos por ello. Perfecto, pues entramos ya a lo duro, al establecimiento de claves. Como bien han dicho también antes, el CCN autoriza por ahora dos algoritmos PQC de establecimiento de claves. Ambos son KEMs, lo que significa que realmente son un conjunto de 3 algoritmos. Cada KEM tiene 3 algoritmos. Tiene la generación, el encapsulado y el decapsulado. Y como bien han dicho antes, no es lo mismo que Diffie-Hellman, porque si bien en Diffie-Hellman tenemos
Bob y Alice hacen más o menos lo mismo de forma simétrica. En este caso, el algoritmo es asimétrico en el sentido de la comunicación. Cada uno tiene un papel muy marcado. Entonces, cuando un fabricante venga con MLChem o con FrodoChem, podrá decir, oye, quizá yo solo tengo el encapsulado o quizá yo tengo el key generation y el decapsulado. Bien, lo primero que vamos a mirar cuando nos llegue un cliente que tiene una implementación de FrodoChem, lo primero es ver qué implementación tiene, o de MLChem. ¿Por qué? Porque a lo largo de todo el proceso de estandarización del NIST han habido diferentes versiones. Antes, recordaos que lo llamamos Kyber, pero es que incluso la versión del Initial Public Draft del estándar no es la misma que se está recomendando. El algoritmo que se recomienda es MLChem de la última versión, de FIPS 203. Parece que no hay cambios, pero créanme que los hay. También vamos a tener que evaluar el nivel de seguridad. ¿De acuerdo? Todo esto lo vamos a hacer en el marco de la tarea de CCNA Grid, en la que veíamos los algoritmos recomendados. Y en la 221 aparecen estas dos notas, en las que nos dicen es preferible utilizar MLChem, el de mayor seguridad, pero si no es posible, utilizaremos el segundo, el de por detrás. Lo mismo ocurre con FrodoChem. Además, se pide que sea la variante efímera y si no se puede, que se utilice la otra. Claro, esto a la hora de evaluar lo que vamos a hacer. Bueno, si me estás utilizando FrodoChem, no la variable más alta, me tendrás que argumentar por qué no puedes tener en tu producto, en tu tecnología, esa variante más alta de seguridad que implica unas mayores longitudes y tal. Vale. Dentro de los chems realmente funcionan como una Katiuska. Lo que tenemos es tenemos estas funciones, que son las PKE, que básicamente son funciones de cifrado asimétrico, y básicamente un chem es una suma, bueno, es el total de unir una función como esta, un PKE, con una transformada especial, y esto nos da un chem. Básicamente, el PKE es lo que cifraría lo que luego sería el secreto precompartido. Hay un requisito especial, y que miraremos con especial atención, que será que el producto no pueda ser capaz de acceder de forma externa a estos PKEs, porque no es recomendado usarlos si no es dentro del contexto de FrodoChem y de MLChem. Por aquí también tenemos otro tipo de funciones internas de chems, porque no os he comentado antes, pero tanto Key Generation, por supuesto, pero también en CAPS son algoritmos que no son puramente deterministas, utilizan elementos aleatorios que generan en el propio algoritmo. Esto lo podemos ver directamente en FrodoChem. Aquí podemos ver que este tipo de parámetros que ya están dentro de la función de FrodoChem se generan de manera aleatoria. No es que los metamos en el algoritmo. Entonces, claro, a la hora de probarlos, contamos con una dificultad. ¿Qué ha hecho el NIST en MLChem? Bueno, ha separado, ha hecho una frontera con unas funciones internas en la que ha de-randomizado MLChem, las funciones en CAPS, en realidad lo he hecho con todas, y entonces ya tenemos bien separado fuera de esa función todo lo aleatorio. Por lo tanto, ¿qué podemos hacer aquí? Bueno, pues esto nos va a facilitar la vida en las evaluaciones para FrodoChem, tanto a nosotros como a los fabricantes. Sin embargo, FrodoChem va a ser un poco más complicado. Una propuesta que se está estudiando es, bueno, pues a la vez que lo hace MLChem, ¿por qué no hacerlo con FrodoChem? Esto es una idea que se está valorando. Es decir, generar una función interna para las funciones de FrodoChem. Bien, aquí, esquemas de establecimiento de claves, los SSPs. Todo el mundo que esté pasando una MEMEC, que le haya pasado, que se haya leído un poco la MEMEC, verá que hay una sección diabólica, que es la de gestión de SSPs, en la que se tiene que hablar de cómo se gestionan de principio a fin de todo su ciclo de vida los SSPs. Para aquellos que no les guste esa sección, pues tengo la buena noticia de que ahora va a ser peor, porque bueno, los algoritmos postcuánticos de establecimiento de claves, también los de firma, tienen una barbaridad de parámetros intermedios y muchos de ellos van a estar sujetos a un tipo de requisito, muchos de ellos a otro tipo de requisito. Sí que es verdad que además la generación de ciertos parámetros, ya os había hablado de los parámetros que se generan de forma aleatoria,
no se van a poder generar de forma tan fácil como coger un DRBG bien alimentado y ya está, sino que se tendrán que utilizar una serie de distribuciones de probabilidad específicas. Por supuesto, aquel que tenga una implementación de referencia, que la utilice bien y que esa implementación lo haga de forma correcta, estará cumpliendo. Sin embargo, en la metodología se tendrán que dar este tipo de evidencias. Estamos todavía pensando cómo poder evaluar esto, más allá de hacer revisión de código, que con ello se podría hacer. Por otro lado, vale, self-test. Aquí es donde entramos en uno de los problemas que generaba el hecho de que FrodoChem no tenga funciones internal. Porque con MLChem hacer un self-test dentro del producto es fácil. Yo consigo unas funciones que son internal y que son deterministas y le puedo pasar un known-answer test de toda la vida. Puedo hacerlo como si fuese AES. Perfecto. Sin embargo, en FrodoChem no lo tengo. Hay ciertos parámetros aleatorios que se generan dentro. Y claro, ya no le podría pasar los parámetros como input que tiene el algoritmo y sacar como output el que me da, sino que hay ciertos parámetros que tendré que o setear de alguna forma desde fuera o metérselos también como parámetros internos. Y aquí hay un problema que se puede generar de cara a la certificación, porque lo que hacía el NIST al principio como propuesta para los que se proponían en su proceso de estandarización era utilizar un DRBG completamente determinista que se semillaba con una semilla concreta y entonces enchufaban ese DRBG a todas las funciones que generaban aleatorios de FrodoChem o de Kyber en su momento. Y esto, lamento decir, que en nuestro caso sería un falla. ¿Por qué? Porque bueno, se estaría introduciendo un DRBG que no estaría cumpliendo con los requisitos de la MEMEC. Además de que se estaría semillando FrodoChem o el Chem que fuese con un DRBG que quizá no se está declarando, porque no nos hemos dado cuenta de esto, y además que no estamos testeando el algoritmo que realmente funciona, sino una instanciación particular. Lo correcto sería buscar una solución. La solución para FrodoChem está un poco abierta, la verdad. Perfecto. Aquí, las pruebas de conformidad. Aplica lo mismo. Podemos hacer lo mismo para MLChem, que hacíamos como los self-test, porque tenemos las funciones internas que son completamente deterministas, y aquí vamos a funcionar igual que siempre. Simplemente aquí estamos trabajando más en buscar casos límites, porque bueno, MLChem puede fallar por ciertas cosas y eso no significa que falle, tiene un rate de failure. Entonces queremos atacar ciertos puntos y estamos preparando todos los vectores. Estamos inspirándonos en el CAVP, que han sido los que han propuesto hacer MLChem así. Y para FrodoChem pues estamos intentando buscar la mejor forma, porque al final la forma será o pasar estos parámetros intermedios que son aleatorios como inputs o pedir a los fabricantes que hagan la separación de funciones internal. Porque al final, para hacer el test harness, para poder pasar la certificación, tendrán que hacerlo para poder pasar los tests. Vale, y ahora vamos a hibridación, que hasta ahora no lo había comentado del todo, y quizá la hibridación más importante y que le ha dado más peso CCN es a la de Chems. Quiero destacar aquí que cuando hablamos de hibridación de establecimiento de claves, no estamos hablando de coger una clave asimétrica que he generado con Diffie-Hellman y otra clave asimétrica con MLChem y las junto de una manera especial. Tengo que juntarlas de una manera especial, pero además debemos darnos cuenta de que estos algoritmos son algoritmos de combinación de chems. Diffie-Hellman no es un chem, pero hay una transición muy trivial desde Diffie-Hellman hasta Diffie-Hellman-Chem. Eso se puede hacer, pero hay que hacerlo. Aquí podemos ver, aquí tenemos todo el proceso de establecimiento de claves cuando tú tienes, digamos, un Diffie-Hellman y cuando tienes un Chem, se produce todo este trasiego de claves y ya al final, cuando conseguimos esto, pero tenemos que darnos cuenta de que todo esto se hace a la par. Es decir, el key generation de uno se tiene que hacer a la par que el del otro. El encaps también y el decaps también. No vale con generar en un momento una clave, luego otra y ya meterlo en esta batería de concatenate. Este es el mismo esquema con el que estaban hablando anteriormente los ponentes. Sin embargo, habría que tener en cuenta también todo esto. Y para este esquema, bueno, pues podéis ver que se meten las dos claves, pero también se meten contextos y mensajes que se habían enviado previamente que contienen parte del ciphertext y de todo lo que se han mandado al principio, de la clave pública. Esto es así porque se demostró que si solo se concatenan
los secretos precompartidos y se saca una clave después de hacerle un KDF de forma especial, no es seguro, se pueden hacer ataques. No es un KEM que se llame robusto. Hay mucha investigación acerca de diferentes esquemas robustos de combinación de claves, pero el que tiene mayores garantías, y por eso CCN está recomendado, por ahora es este y el Cascade. Pero es mucho más complejo y no me cabe en la diapositiva. Bueno, ya, firmas digitales. Aunque todavía no tenemos tantos requisitos, porque lo duro va a ser el establecimiento de claves, podemos hablar de dos tipos diferentes de firmas digitales postcuánticas, las basadas en hash y las que están basadas en retículos. De nuevo, MLDSA es la variante de firma digital de MLKEM. Pues tenemos ciertos requisitos específicos. Si se utilizan, por ahora lo que se pide es que si se utilizan las firmas digitales postcuánticas, que se hibriden. Pero al contrario, todavía no se está pidiendo. ¿Pero por qué pedimos que se hibriden las postcuánticas? De nuevo, porque no nos fiamos todavía de ellas. No ha habido todavía suficientes años de criptoanálisis sobre estos algoritmos como para poder utilizarlas. Sin embargo, su hibridación es mucho más simple, la que se está viendo que se podría estar utilizando por ahora, que la de KEMS. Simplemente se basaría en hacer las dos firmas, concatenarlas, y eso sería la generación. La verificación solo se daría si se verifican las dos. Sería un sí, solo sí. Estamos trabajando en las diferentes pruebas de las tareas de evaluación para las firmas. Por supuesto, tenemos la de conformidad, que estamos de nuevo desarrollando los tests. Tenemos las funciones internas de MLDSA, que pasa lo mismo que con MLKEM. Vamos a tratarlas igual. Y bueno, luego la gestión de SSPs, aparte de lo que ya hablamos para los de retículos, tenemos una gestión especial para las que son basadas en hashes, porque hay un montón de elementos que no pueden reutilizarse. Por ejemplo, en XMSS, al final lo que hay es un árbol de Merkle y se generan una serie finita de firmas con las que se puede firmar. Vale, pues tendremos que asegurarnos, y esto habrá que evaluarlo, que una firma se utiliza una sola vez y que no se vuelva a utilizar. Y bueno, una serie de procesos que hay que hacer para afianzar ese tema. Otros requisitos. Bueno, pues estamos en proceso de generar más requisitos, sobre todo estamos en proceso de generar pitfalls específicos. Los pitfalls son los errores típicos de implementación. Al final de la metodología, una de las partes importantes es que revisamos todos aquellos posibles fallos que puedan haber, vemos a ver si la implementación que estamos certificando, que estamos evaluando, los cumplen o no. Por otro lado, siempre estamos en continuo desarrollo de la herramienta de CCN, pues porque introducimos algoritmos o vemos que podemos meter algún vector nuevo porque hemos encontrado un caso límite de MLKEM. En fin, un montón de cosas. Para ello, estamos metidos en CMove. También nos metemos mucho, que lo aconsejo un montón, en el PQC Forum de Google, que ahí es donde habla todo el mundo. NIST, todos los especialistas, Bernstein, todo el mundo habla ahí. Y nada, también nos queda la parte de poder organizar todo lo que os he comentado hasta ahora, organizarlo bien en tareas, porque claro, también si la transición postcuántica es rápida y nos ha venido rápido a todos, a los que evaluamos también. Es decir, tenemos las pruebas que podemos hacer, pero tenemos que reorganizarlo todo un poquito para que pueda ser seguido por cualquier evaluador. Y bueno, ya las conclusiones. Como conclusión principal para nosotros que queríamos traer es que España es pionera en la estandarización de seguridad cuántica, CCN es pionero en este tipo de cosas y creo que deberíamos de estar muy orgullosos porque, si los veis, tampoco es un equipo enorme para todo el trabajo que hacen. Una transición ágil y segura requiere de un esquema de certificación como el que os hemos presentado y pensamos que la MEMEC es la metodología ideal para hacer esto. También comentaros eso, que la metodología está en constante evolución y esperamos que para la próxima edición, si podemos venir alguno de nosotros, os comentemos todo lo que tenemos metido y lo que seguiremos añadiendo. Y ya está. Muchas gracias. Muchas gracias, Jordi. No te vayas, que hay… No me libro, ¿no? Formulación de preguntas. Una de ellas, lo primero, ¿qué tendría que hacer una empresa que desee certificarse con el MEMEC, aproximarse? ¿Cuál es un poco el procedimiento? Pues simplemente si tiene que decir un laboratorio, creo que somos el único laboratorio acreditado, así que se puede dirigir a nosotros. Y si tiene dudas, también puede hacer un proceso de consultoría, porque al final la MEMEC sí que es una metodología nueva, y siempre un proceso de consultoría de alguien que te lleve de la mano es positivo. Pero prepararse para
para la caña y para hablar de criptografía y pensar en criptografía y soñar con criptografía. Sí. O sea, decías antes, ¿no?, que se van realizando más complejidad, ¿no?, en la aproximación. ¿Cómo se tiene que preparar esa empresa? ¿Cuáles son un poco tus recomendaciones? Sí, yo creo que la empresa para prepararse para abordar una transición a post-quantum, yo creo que puede seguir lo que CCN les recomienda, que al final que tengan un plan de migración. Lo primero y más importante es hacer un decálogo de la criptografía que tienen, que entiendan qué criptografía tienen y luego que analicen cuáles son vulnerables. Entonces, una vez tienes analizado qué criptografía utilizas y cuál es vulnerable, ya puedes enfrentarte a, oye, ¿cómo resuelvo el problema? Quizá una MEMEC nivel 1 pueda ser una buena idea para ello, porque en esta MEMEC, de hecho, es rellenar un formulario diciendo toda la criptografía que yo tengo y simplemente pasar en las pruebas de conformidad. No nos metemos a ver todos los requisitos de si todos los argumentos matemáticos y criptográficos que hay por debajo. Bueno, pues vamos a formularte un par de preguntas que han llegado a través de la aplicación. Os recuerdo que podéis lanzarlas a través de Jornadas STIC, la podéis descargar y allí formular las preguntas, aparte de ver, por supuesto, cuáles son los diferentes componentes de esta sala. La primera que nos lleva es que si, además de algoritmos, ¿estáis evaluando protocolos que usan esos algoritmos? Pues es muy buena pregunta y la he dejado fuera aposta por si luego alguien me preguntaba. Sí. Estamos mirándolo porque es un tema interesante porque, claro, la hibridación que hay en los protocolos, en TLS, en IPsec, no está siendo la que se está recomendando. Es decir, digamos que la gente que podía publicar public draft en Internet sobre protocolos empezó mucho antes que los grupos de estandarización de las formas de hibridar. Entonces, claro, hasta que no se asiente todo un poco, va a ser complicado, pero sí que estamos trabajando en ver qué compatibilidad criptográfica hay entre unas combinaciones de claves y otras, porque a lo mejor podemos salvar alguna papeleta de esa forma. A lo mejor podemos demostrar que este combiner de establecimiento de claves es criptográficamente equivalente al que se recomienda, y así salvarle un poco la papeleta a alguien si es que llegamos a ese punto. Y una segunda que es muy breve, que es como una pregunta de clase, la que nos has impartido hoy. ¿Qué es Argon 2ID? Argon 2ID se utiliza para derivar claves. Se está utilizando para derivar claves. Es como PBKDF, por ejemplo, se utiliza para derivar claves. También tenemos cualquier KDF, HMAC-KDF. Oye, fíjate, la sala está llena, ¿no?, sobre un tema que es apasionante, pero que quizás para el gran público todavía no está muy al alcance de la mano. Y decías que, bueno, pues son buenos mirar un poco cuáles son los protocolos con los que uno se va a enfrentar a estas certificaciones o a esta hibridación o a esta migración, ¿no? Y hago referencia a la sala porque son personas las que representan el talento que va a tener que llevar a esa migración. Actualmente, ¿están las empresas ahora mismo capacitadas, tienen ese talento, ese conocimiento para llevar a cabo estos procesos? ¿Cuál crees que es un poco, cómo se va a afrontar esta transición? Yo creo que tenemos que estar orgullosos de lo que tenemos en este país, porque si bien, por ejemplo, hemos detectado que la metodología que estamos haciendo ahora es una metodología compleja y los clientes lo ven por primera vez y se pegan contra un muro, un poco en el sentido de que esperaban algo más fácil, pero al final lo trabajan y precisamente por estar trabajando con la metodología yo creo que se gana. O sea, yo creo que las empresas, simplemente por pasar metodologías de este tipo, van a ganar un montón en talento. Yo creo que sí. Bueno, pues yo creo que le debemos agradecer a Jordi Prieto, que es evaluador criptográfico en JTSec Beyond IT Security, con un aplauso, pues esta aproximación y esta gracia que nos está dando.